legislación penal que debe tener Estado en función a la declaración de responsabilidad de los 10 acusados obtenida por su estudio por 20 años. A los fines de determinar cuál es la pena aplicable para cada uno de ellos, voy a seguir lo que nuestros doctrinarios nos enseñan en cuanto a los fines de la pena. Entiendo de que por las particularidades que ha tenido esta causa, debe adoptarse una teoría mixta dentro de las teorías relativas a la pena, es decir, no considerar a la pena sino como que la pena es un medio que persigue una finalidad. Y en este caso, la finalidad perseguida es la prevención general positiva y la prevención especial positiva. Por un lado, tenemos que, a través de esta acción, afirmarle a la sociedad la vigencia de las normas y que la sociedad confíe en que estas leyes son operativas y se respetan. Es decir, que el derecho penal sanciona conductas ilícitas y que esta norma está vigente y que ante la infracción a la misma el Estado debe tomar una decisión, debe aplicar una sanción manteniendo de esta forma la vigencia de los bienes jurídicos y en particular el bien jurídico propiedad que se ha visto aquí afectado. Y por otro lado, la prevención especial positiva en relación a cada uno de los acusados a los fines de que a través de un tratamiento penitenciario acorde y adecuado tomen dimensión del respeto por los bienes jurídicos ajenos, los derechos de terceras personas, es decir, que sean adaptados, resocializados y que no vuelvan a verse involucrados en nuevas conductas delictivas. No vulnerables, es decir, aquellas que tienen determinado entrenamiento específico, que pertenecen a un sector diferenciado de la sociedad, generalmente cubiertas por el poder económico o por el poder político, respecto de las cuales es difícil su captación porque tienen que hacer muchos esfuerzos justamente para que el sistema penal, para que las agencias institutivas logren capturarlos. Creo que estamos ante este segundo grupo de personas, las llamadas no vulnerables, las que han o las que cuentan con este manto de respaldo político y económico. Hay pautas mensurativas de la pena en función de lo que ponen los artículos 40 y 41 del Código Penal que resultan ser comunes y pautas particulares que ya están previstas en el artículo 41 en cuanto a la edad, la educación, las calidades personales, los vínculos que merecen especial atención y argumentación para cada uno de ellos. En cuanto a las pautas que entiendo que son comunes a todos ellos, es la naturaleza de las acciones y la extensión del daño causado. Estamos, refiriéndome a la naturaleza de la acción, ante un delito especialmente grave, justamente porque estamos hablando de un delito de corrupción, es decir, han sido maniobras, conductas que han tenido por objeto lesionar el patrimonio del Estado, el patrimonio de la sociedad, en miras a obtener un enriquecimiento ilícito, indebido. Esto a la luz de lo que meritúa y lo que establece nuestra Constitución Nacional como norma fundamental en el artículo 36, es un atentado al sistema republicano de gobierno. Así lo establece la Constitución Nacional en el artículo 36 y también la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La Convención de las Naciones Unidas, a la cual la República Argentina adhirió mediante la Ley 26.097, prevé, y ya en el preámbulo, es decir, en esta carta de presentación, indica la preocupación de los Estados partes frente al delito de corrupción, justamente porque la corrupción atenta contra la estabilidad y la seguridad de la sociedad. Pone en jaque los valores de la democracia, la ética, la justicia y compromete el desarrollo sostenible de una sociedad. Esta es la preocupación que ha demostrado el Estado argentino al suscribir esta convención y entiendo de que esto es lo que ha ocurrido en el presente caso. Justamente porque ha quedado acreditado el contexto en el que se desarrollaron las conductas que le han sido reprochadas y por las cuales han sido declarados penalmente responsables.
Este contexto quedó probado a partir de la prueba documental sustanciada en el juicio de responsabilidad, la resolución 593/17, que el 29 de marzo del 2017 declaró la emergencia climática en la ciudad de Comodoro Rivadavia. La motivación económica surge después. En principio había que sacar a los vecinos del barrio, había que buscar dónde alojarlos. Posteriormente, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia anunció que todo aquel que pusiera a su disposición maquinaria para llevar a cabo estas tareas de ayuda inmediata y luego de remediación, iban a obtener el pago de estas horas de trabajo. Pero el primer móvil, la primera motivación que tuvieron estos habitantes fue la de ayudar. Esto era lo que tener un enriquecimiento. En el caso de otros, para colaborar para que otros tengan este incremento patrimonial. ¿Qué sucedió? No solo Comodoro Rivadavia se encontraba vulnerable, sino también la propia institución municipal. Y me voy a referir a la institución, más no a las personas que la representamos, porque creo que de vulnerabilidad no tiene nada. Pero sí la institución estaba vulnerable porque se habían relajado los mecanismos de control. Hubo un daño general hacia quienes eran beneficiarios de aquellas sumas de dinero traducidas en labor efectiva, y hubo también un daño particular para quienes fueron utilizados como medio para procurar este trabajo. El daño concreto en montos fue de $408.804. Esto fue lo que efectivamente se probó y fueron los números que este tribunal tuvo por acreditados a partir de las planillas que nos fueron aportadas. Si lo llevamos a dinero de hoy, estamos hablando de, a dólar oficial, 410 millones de pesos. Pero no basta hablar solamente de números, porque estos números implicaron trabajos que no se hicieron. Algunos fueron totalmente inexistentes, como en el caso de Monasterol. Otros también fueron inexistentes, como en el caso de Lobo Rosa, que el mismo operario, en un mismo día, estaba manejando 3 máquinas distintas, en el mismo lugar, en el mismo horario. Otros consistieron en una sobrefacturación, es decir, facturar de más horas que no se habían trabajado, o bien fraguar la nomenclatura que les permitía percibir una suma mayor a la que correspondía. Lo cierto es que, amén de este monto que se ha determinado, ¿cuál fue el correlato inmediato? Que fue una ayuda que la sociedad de Comodoro Rivadavia no recibió. Porque si este monto se hubiera aplicado a máquinas que efectivamente hubieran prestado el trabajo, la gente hubiera recibido la ayuda en un menor tiempo. O aquellos que no cobraron, por ejemplo, consultores KIC, por ejemplo, Forever Pay, que escuchamos la declaración de las tareas que hicieron de rehabilitación del sistema fluvial y que no lo cobraron, podríamos decir que, en definitiva, esta acción impactó de manera negativa para la sociedad y también de manera negativa para aquellos que sí llevaron adelante el compromiso que habían asumido. Esta extensión del daño causado a nivel de comunidad impone que la reacción penal se aumente. Estoy partiendo y utilizando la escala penal en abstracto. Tenemos un mínimo de 2 años y un máximo de 6. Justamente como la norma penal está despojada de cualquier agravante particular o general, voy a utilizar el mínimo con pautas aumentativas y luego lo voy a conjugar con los atenuantes que entiendo que concurren en este caso. Como dije, las acciones que se habían emprendido por parte de la comunidad eran solidarias, pero también eran recosas. Muchos de los operarios, por ejemplo, Uruguay, y algunos otros dijeron, una cosa es manejar un camión y otra cosa es trabajar el camión en el contexto
en el que se encontraba. Con el señor Abel Horacio Boyer. Entiende que la edad juega como una pauta aumentativa. El señor Abel Horacio Boyero, al momento de los hechos, contaba con 57 años de edad, es decir, que tenía recorrido un amplio camino de vida que le permitía, en el marco de la capitalización de la experiencia de las relaciones interpersonales, de sus relaciones familiares, su desarrollo profesional, comprender con mayor precisión qué es lo que está bien y qué es lo que estaba mal. Claramente, el ámbito de autodeterminación era más amplio, porque a esa edad conocía acabadamente cuáles eran las consecuencias de desatender la norma penal, de desafiarla, y sin embargo eso no sirvió para que se motive en ello. Estamos hablando del señor Abel Horacio Boyero, que es ingeniero, ha quedado probado con toda la documental en donde lograba su profesión de ingeniero, por lo tanto, los conocimientos que tenía acerca de lo que se estaba desarrollando eran más profundos que los que puede tener cualquier otra persona. Y no era cualquier ingeniero, era un ingeniero que había sido designado por el titular del Poder Ejecutivo Municipal frente a la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, conforme a la resolución 035/16. Es decir, era un funcionario público, pero no cualquier funcionario público. Era el segundo en la línea de mando dentro del Poder Ejecutivo Municipal y referente de la Secretaría vinculada o afectada a la emergencia climática en Comodoro Rivadavia. No se comportó como la ley de ética pública exigía, no se comportó de acuerdo a la norma penal en respetar el bien jurídico ajeno y aprovechó estos conocimientos y la posición que ocupaba dentro de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos para participar en la defraudación del Estado. Participación que tomó no solo y como lo ha apreciado este tribunal a título de dolor eventual respecto de los Rosas, Cristian Pérez, de Javier Morales y de los hechos acreditados respecto de la firma Stoy, sino también de su socio, de Roberto Adel Monasterio. Ha quedado acreditado que ha sido un esfuerzo que ha realizado el Ministerio Público Fiscal para acreditar estas circunstancias, porque si hay algo que tengo que reconocer es que durante la investigación la prueba estaba al alcance de las manos del Ministerio Público. Pero quedó probado que Roberto Monasterio y Abel Horacio Boyero son socios desde hace mucho tiempo. Son socios de la empresa Sudamerican Energy. En Golfo San Jorge solo tenemos la cara visible de Roberto Monasterolo, pero consideramos que también se ha probado que esta relación societaria y conforme lo que hemos incorporado a partir de la prueba documental en este juicio, ellos han constituido, además de Sudamerican Energy, Latinoamericana Energía, Sociedad Anónima, en el 2009, Sudamerican Energy en el 2006, NSD Argentina en el 2005. Y esto ha continuado porque en el 2019 constituyeron Maxilial Sociedad Anónima. Fueron maniobras ardidosas, fraudulentas, que involucraron a un número importante de personas. Insisto, al menos 11 personas en Golfo San Jorge y la empresa de su Sociedad Anónima. En cuanto a los
hechos que se le atribuyen, la cantidad de hechos, la pluralidad de hechos, fue hallado culpable en calidad de cómplice primario de fraude en perjuicio de la administración pública por un hecho tentado y 30 consumados, todos interpretados como un delito continuado. Si bien es cierto, no estamos ante un concurso real, estamos ante una unidad de acción, conforme se ha sostenido en el presidente Correa, Diego Miguel y otros, presunta defraudación a la administración pública, carpeta 6.946 de la UNESCUB de Rawson, legajo fiscal 16.541. Esta reiteración de conductas no constituyen un concurso real, sino un mayor choque de la conducta típica con el derecho, es decir, un mayor contenido discurso de la acción. Esta pluralidad de conductas, tramos que son interpretadas como un delito continuado, tienen una gravitancia mayor, justamente porque estamos hablando de 30 hechos consumados y un hecho tentado. La pluralidad de intervinientes, esta cartera de boyero, las personas que involucró, vemos que para cometer este fraude fue necesaria la intervención de él, del señor Palomeque, Mancilla, Sartori, Panquerde, Lara, y la cantidad de empresarios beneficiados. Monasterolo, su socio, el señor Javier Morales, Lobo Rosa y el emprendedor Cristian Pérez. Por otro lado, tenemos el beneficio que obtuvo la empresa Troy y que eso deberá ser objeto de investigación. Es decir, en este armado colectivo encontramos al menos la intervención de 12 personas para cometer este fraude. Porque, lógicamente, hay consecuencias inevitables en la aplicación de una pena privativa de la libertad. Pero estas cosas se piensan antes. Si nadie quería sufrir las consecuencias de una pena, eso era lo que lo debería haber motivado a respetar la norma penal. Acá no vemos que la norma trascienda a menores que tengan el deber de cuidado, por lo que entiendo de que aquello que nos ha proporcionado a través de la prueba documental carece de valor a los efectos de la mensuración de la pena privativa de la libertad. En cuanto al señor Rubén Daniel Palomeque y las circunstancias particulares, en el mes de abril del año 2017 contaba con 56 años de edad, por lo cual entiendo que también resulta aplicable aquello que referencié para el señor Boyer, una amplia experiencia de vida que le permitía distinguir acabadamente qué era lo que estaba bien de qué era lo que estaba mal. Amplio, insisto, margen de autodeterminación. En cuanto a sus calidades personales, se ha podido reconstruir perfectamente que el señor Palomeque prestó servicios de defensa para el Estado Nacional, ha llegado a ser coronel de infantería. Estamos hablando del licenciado Rubén Daniel Palomeque. Es justamente esta profesión, la licenciatura, lo que lo ha colocado luego frente a la cartera de servicios a la comunidad. Ha tenido posibilidades de desarrollarse tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional y culmina su carrera laboral frente a la cartera de servicios a la comunidad. Lo mismo es aplicable para el señor Bollero, segundo en la línea de mando dentro de la estructura municipal. Y no es un dato menor, servicios a la comunidad. Aquel que había sido designado por el Poder Ejecutivo para satisfacer las necesidades inmediatas que tenía la sociedad de Comodoro Rivadavia, fue el que permitió, el que colaboró, porque esta es la palabra, colaboró, porque después las palabras mías que pretenden interpretar cuando la forman los abogados, que colaboró esencialmente para que se cometan estos fraudes. Fue en la cartera de servicios a la comunidad donde se gestaron todos los documentos fraguados que permitieron la continuidad de los trámites administrativos y que desencadenaron en la generación de los expedientes contables.
su campo para determinarse y decidir respetar la norma era más amplio que el que puede tener cualquier otra persona. Titular, me olvidé de decir, de la Secretaría de Servicios a la Comunidad, según la resolución 3828/2015 del 9 del 12 de 2015, esto quedó acreditado con la prueba incorporada en cargos. Y esto, siguiendo en línea también aquello que se ha determinado en el presidente Correa, no se determinó cuál fue el monto del beneficio que ha obtenido, no se pudo acreditar, o al menos no se acreditó que haya existido un retorno, lo que sí se puede establecer que efectivamente contribuyó a que se beneficien Cristian Pérez, Javier Morales, Roberto Monasterolo, los titulares de Ascoy y Lobos Rosas, incluso su colega Abel Horacio Bollero, de quien no podría desconocer, no desconocía su participación activa en las empresas mencionadas. Las acciones de él permitieron la lesión al erario municipal, insisto, en 408.804 dólares. La pluralidad de hechos también debe ser tenida en cuenta. Ha sido, al igual que el señor Bollero, declarado responsable de fraude en perjuicio de la administración pública, un hecho inventado y 30 consumado interpretado como delito continuado en la calidad de cómplice necesario, y resulta también la aplicación del precedente Diego Miguel Correa, en que, si bien es un delito continuado, la cantidad de ataques al bien jurídico tutelado debe servir como una pauta mensurativa y, en este caso, aumentativa de la pena que se le debe imponer. En cuanto a los atenuantes, considero que solamente debe tenerse por acreditado la ausencia de antecedentes penales computables en este sentido. Más allá del cuadro de salud, que no es desconocido por este Ministerio Público, no es menos cierto de que esto tiene recién un análisis profundo para evaluar cuál va a ser la modalidad de ejecución de la pena o el lugar donde deberá cumplir la pena privativa de la libertad si fuera de cumplimiento. Entiendo de que es prematuro este análisis y solamente la pena se transforma en cruel, inhumana o degradante si en el marco de la ejecución propiamente dicha se le impone el cumplimiento que resulta humanamente imposible. Por lo tanto, entiendo de que este cuadro de salud no opera como una circunstancia que disminuya la reacción penal que se espera para él. La localidad de Comodoro Rivadavia, el 18 de octubre de 1984, es decir, que hasta la fecha de que ocurrieron los hechos en el 2017, llevaba 33 años de relación laboral con quien resultó ser víctima de estos hechos. Era subsecretario de Servicios a la Comunidad, es decir, el segundo en la línea de mando del señor Palomeque, según la resolución 3851. Es decir, que tenía un amplio conocimiento del funcionamiento de esta secretaría, cuáles eran las necesidades que tenía la ciudad de Comodoro Rivadavia, y fue justamente este el argumento que tuvo el Poder Ejecutivo Municipal para ponerlos al frente de la emergencia climática para la atención inmediata y la ayuda a la sociedad de Comodoro Rivadavia. Y fue este contexto, estos conocimientos, esta posición de poder que él ostentaba, lo que utilizó para participar en la defraudación del Estado. No se determinó cuál ha sido el beneficio que él obtuvo con estas acciones que emprendió, pero sí quedó probado que su comportamiento delictivo posibilitó por parte de Cristian Pérez la obtención de un total de $71.000. Pudimos ver que, de acuerdo
al cargo que ostentaba, poseía un sueldo acorde, un nivel de vida adecuado, posibilidades materiales de desarrollo de su vida en cotidianeidad. No es la misma que del señor Sartori, que del señor Lara, porque el vínculo que tenía con la municipalidad, si bien él realizaba actos en nombre y en representación del Estado comunal, lo cierto es que al momento en que ocurrieron estos hechos, él se encontraba con un contrato de locación de obras. Por lo tanto, hay que hacer una distinción y el reproche que entiende el Ministerio Público Fiscal debe ser en menor relación a las otras dos personas que mencioné. Ha quedado acreditado que ingresó en la planta transitoria ya a partir del 1 de octubre del 2019 mediante la resolución 3058 en la Dirección General de Mantenimiento dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y actualmente posee la categoría número 18. Sí. Vínculo tiene con quien resulta ser víctima en este proceso, pero la data de este vínculo y el compromiso, la responsabilidad es en un grado menor en relación a los otros padres que se encuentran sentados en esta audiencia. Su calidad de vida, las condiciones ambientales y materiales favorables para el desarrollo, se lo ha dicho incluso la trabajadora social del Servicio de la Defensa Pública. Muchos de los testigos señalaron de que lo vieron efectivamente dando servicios, dando directivas, muchos desconociendo su nombre, pero sí señalando que era el gringo que estaba en la crida. Se determinó que él estaba en la crida, y si me doy vuelta y lo miro claramente, yo también, si no supiera su nombre, diría que es el gringo. Entonces, entiendo de que todos se referían al señor Van Erden como una persona que estuvo trabajando, lo que no le quita mérito al fraude en el cual ha participado. Pero incluso el señor Renglenov se refirió a su concepto como su jefe directo fuera del ámbito de la municipalidad de Comodoro Rivadavia. En cuanto a lo que ha traído la defensa, esto de que esté en un club de veteranos de fútbol no puede tener ningún peso probatorio dentro del análisis de la pena a determinar. Esto de dicho también, 56 años, por lo tanto entiendo de que tenía capacidad suficiente de motivarse en la norma por su experiencia vital y no lo hizo. La larga relación que lo unía a la víctima, ingresó en la comuna el 27 de septiembre de 1985, según la resolución 2205/85. Ya para el año 2016, a través de la resolución 470, fue designado director general de mantenimiento vial, transporte y equipos dependientes de la Secretaría de Servicios a la Comunidad en la categoría 23 y a cargo 24. Es decir, que dentro del organigrama municipal poseía la categoría más alta. La larga trayectoria dentro de la municipalidad, sus posibilidades de desarrollo profesional, lo colocaron en una situación en la cual él tenía a cargo la dirección más afectada al tratamiento de la emergencia climática, y fue esta oportunidad, esta ocasión, la que él aprovechó para participar en la defraudación cometida al Estado, manteniendo la ausencia de antecedentes penales computables y de sanciones disciplinarias durante su larga carrera dentro de la municipalidad. Respecto a Joaquín Luciano Mancilla, al momento del hecho contaba con 38 años de edad, hoy tiene 45, esto lo veo como una circunstancia neutra, no de mayor impacto. Se determinó que tenía vínculos claramente con la damnificada, ingresó a la municipalidad de Comodoro Rivadavia el 15 de diciembre del 2006 mediante la resolución 3243/06. A la fecha de los hechos estaba a cargo como director de servicios viales de zona sur en la categoría 23, y a partir del 15 de junio de 2016. Hoy por hoy posee la categoría más alta, esta era la penúltima categoría dentro del organigrama municipal, conforme nos ilustró en su momento la señora Patricia Siles. Es decir, había un vínculo fuerte con la municipalidad de Comodoro Rivadavia, tuvo posibilidades de desarrollar una carrera próspera.
y rápida dentro del municipio, con un conocimiento interno también acerca de las necesidades que tenía la sociedad de Comodoro Rivadavia, necesidades previas al momento del hecho y con mayor razón y mayor precisión al momento en el que se desató la emergencia climática en Comodoro Rivadavia. No se ha determinado tampoco cuál ha sido el beneficio propio que obtuvo, pero sí contribuyó a que se beneficien estos amigos de poder de los que viene hablando el Ministerio Público Fiscal desde que inició este juicio. Las acciones emprendidas por Joaquín Mancilla conformaron el 82,57% del fraude total. Contribuyó a que Monasterol y Bollero se beneficien con $116.523. Cristian Lobos Rosa a través de Comodoro Maquinaria que se beneficie con $125.645. Astoy SRL con $26.465. Javier Morales participó en el fraude de los $68.927. Esto conforma un total de $337.560. La mayor participación en estos fraudes, en los trabajos que fueron, insisto, inexistentes y que perjudicaron gravemente a la sociedad de Comodoro Rivadavia, tuvo intervención Mancilla. Así fue que lo hallaron responsable en su calidad de cómplice primario de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso de comparecería ideológica e instrumento público en 25 hechos interpretados como un delito continuado. Esto, como dije, supone un mayor grado de injusto por el mayor choque con el derecho. En cuanto a sus condiciones personales, también valoro como agravante que es integrante del cuerpo de bomberos y resulta Cristian Leandro Pérez. En cuanto a sus condiciones personales y vínculos, la edad es neutra, tenía 24 años al momento del hecho. Se ha aprobado y que ha quedado acreditado que se inscribió en el AFIP el 13 de junio de 2012, es decir, que lleva por lo menos 12 años ejerciendo el comercio y a partir del año 2013 en el rubro de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Como dijimos, fue socio gerente de la empresa Brother Track SRL a partir del 3 del 8 del 2016 y ha continuado con esta actividad empresarial. Sin perjuicio de que el informe socioambiental indica que se encuentra desocupado, lo cierto es que se estableció que a partir del año 2020, el 30 de junio, Brother Track fue subsanada a partir de Hermanos Camioneros SRL y el 19 de octubre de 2020 aparece como cesionario de las acciones de la empresa El Chueco SRL, creando una nueva sociedad que es Tadaona SRL. Lo personal con el mayor mando municipal y que él aprovechó para conocer estos trabajos. ¿Por qué digo esto? Porque Brother Track, como se pudo establecer, comenzó por un solo trabajador y de golpe, al momento de la emergencia, nos encontramos con cuadrillas numerosas que fueron certificadas por Palomeque y Bollero que implementaron los servicios. Es decir, Regentea operaba un gran cúmulo de trabajadores y que todos habían ido a nuclearse a su empresa por directivas del señor intendente municipal de aquel entonces. En el marco de las conductas que desplegó, como dije, causó un daño patrimonial a la ciudad de Comodoro Rivadavia y fue probado en la suma de $71.244. Sin embargo, también hubo trascendencia a nivel particular. Indico esto porque escuchamos que Matías Ulibarri, Juan Matías Pardo, Nelson Alvarado, todos ellos trabajaron para Cristian Pérez durante la emergencia climática y por tanto el único motivo que tuvo fue obtener riquezas aprovechándose de la situación de infortunio de la sociedad de Comodoro Rivadavia. Fue hallado responsable de un hecho tentado y de 5 consumados como delito continuado del fraude a la administración pública en calidad de autor, junto a la complicidad necesaria, claro está, del señor Bollero, Palomeque y del señor Sartori.
esta pluralidad de hechos también debe ser evaluada en la magnitud del injusto como una pauta aumentativa. La existencia de antecedentes penales computables respecto de él, y esto es el pronunciamiento condenatorio obtenido en la justicia federal por el delito de evasión fiscal, tiene un correlato con los hechos aquí ventilados y que nos confirman este apetito de obtener riqueza por parte de Cristian Pérez. Por un lado, defraudan a la sociedad de Comodoro Rivadavia en un monto de $70.244, y por otro lado, desatiende aquellas obligaciones de tributos que sabemos que vuelven a la sociedad y que generan, o mejor dicho, que se ve impulso en el delito de evasión fiscal. Hay una coexistencia acá en la fecha de estas acciones delictivas emprendidas, con lo cual nos confirma que la avaricia ha sido la motivación que él ha tenido. Continuar con las pautas censurativas particulares de la persona Roberto Adel Monasteroli. Ha quedado probado que al momento de la comisión de estos hechos contaba con 52 años de edad, de profesión ingeniero, con lo cual, dentro de la reconstrucción de sus calidades personales, hemos podido tener por acreditado que se trata de una persona con amplia experiencia de vida, con amplios conocimientos en el ámbito mercantil, societario, es integrante de numerosas sociedades conforme el sistema NOSI. A partir del 1 de agosto de 1996 se inscribió ante la Administración Federal de Ingresos Públicos dedicado al rubro de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Quedó verificado que desde el año 2005 constituyó NCD Argentina Sociedad Anónima junto a Abel Horacio Bollero, administrada por ellos dos. Con posterioridad constituyó Sudamerican Energy, Latinoamericana de Energía Sociedad Anónima. Los vínculos societarios que tenía con el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos para obtener beneficios a través del Estado. Y en el caso particular por el cual estamos en este juicio, para perjudicar al Estado y enriquecerse ilícitamente de $116.523. Este fue el perjuicio que se determinó y que fue percibido por Roberto Adel Monasteroli en su calidad de presidente de Golfo San Jorge. Estos testigos también nos probaron de que quien estaba al frente de la empresa era Roberto Monasteroli, el que manejaba el personal, el que manejaba los contactos con la municipalidad, el que mantenía las relaciones que hacían a la dinámica de la empresa con los respectivos supervisores municipales, quien se encargó en persona de elaborar y confeccionar estos documentos con los cuales fraguaron los hechos que nunca existieron. El propio Martín Costanzo dijo que el contenido de estos partes diarios de trabajo respondía a la letra de Monasteroli, y fue muy hábil en desarrollar estas conductas criminales al punto de permanecer oculto de estas maniobras, porque hizo firmar estos documentos a Martín Costanzo, es decir, que conocía las implicancias de las acciones que había emprendido y sin embargo decidió exponer a uno de sus trabajadores como responsable de estas conductas fraudulentas. Esto ha quedado debidamente probado, incluso el señor Costanzo declaró haber tomado conocimiento que aquellos trabajos que habrían sido realizados por las máquinas pertenecientes a la Sociedad Anónima lo firmó él a pedido del propio Monasteroli y indicó en su momento: esto no me va a traer ningún tipo de problema, vos firmás. O sea, quien tenía el mando, el poder de decisión era Roberto Monasteroli. Pero no solamente utilizó a sus empleados, no solamente utilizó a estas 11 personas que yo señalé, y no quiero abundar, Canipán, Carrizo,
Domínguez, Astudillo, no solamente utilizó a Martín Constanzo como medio para él quedar despegado de cualquier tipo de responsabilidad, sino también comprometió el nombre y la responsabilidad de los representantes de su sociedad anónima, que tal como se dijo en este juicio, solamente los vinculaba a un contrato que nunca se ejecutó. Las máquinas nunca estuvieron a disposición de Golfo San Jorge. No tuvo ningún sacrificio Monasterol para cometer este fraude, porque se limitó a fraguar la documentación, a hacerle creer al Estado municipal que las máquinas de su sociedad anónima las tuvo en su poder y que prestaron servicios, y para ello utilizó el nombre de estos 11 trabajadores que acabo de señalar. Los vínculos personales que tenía con el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos también fue utilizado para cometer estos hechos ilícitos. Estas circunstancias operan como un agravante a los fines de mejorar la pena. La pluralidad de hechos fue hallado responsable de 5 hechos consumados de fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de autor, junto a la complicidad necesaria de su socio Abel Bollero y del secretario de Servicios a la Comunidad, también contando con la complicidad necesaria para cometer estas conductas delictivas en cabeza del señor Lara y el señor Joaquín Mancilla, quien fue la persona que más le certificó los trabajos que, insisto, fueron inexistentes. Los trabajos nunca existieron. Por lo tanto, el perjuicio ocasionado a la sociedad de Comodoro Rivadavia es mucho mayor. El único antecedente, el único atenuante que considero que concurre es la ausencia de antecedentes penales computables. Respecto a José Javier Morales, el mismo también, en cuanto a sus condiciones personales, podemos decir que tiene 48 años de edad al momento de cometer estos hechos. También es un empresario de esta ciudad de Comodoro Rivadavia, inscrito desde el 9 de octubre de 1987 en el rubro Servicio de Asesoramiento, Dirección y Gestión Empresarial. Sobrados conocimientos dentro de lo que es el rubro comercial. Podemos decir que es una persona experta, hábil dentro del ámbito del mercado, ha llevado a cabo, ha estado al frente de distintas empresas y que le han permitido desarrollar aquellas expectativas económicas que tenía. Ha experimentado una excelente calidad de vida, ha gozado de bienes suntuosos, esto por boca del propio acusado, la cantidad de bienes muebles que tuvo en su poder y que por un mal negocio se desprendió, pero esto no incide en los efectos de la pena, sí incide su capacidad económica y los motivos que llevaron a cometer estos hechos, que también considero que es la avaricia. No tenía ningún tipo de necesidad de obtener una ventaja económica a partir de los fraudes que ha cometido. Conocedor claramente de los riesgos del mercado, vimos que ha sido sesionario en la empresa Caribe 2010 SRL en el año 2000, en una situación en la cual su campo de autodeterminación era sumamente amplio y pese a toda esta experiencia personal, comercial y social, decidió no motivarse en la norma y cometer estos fraudes en perjuicio de la administración pública. Para cometer estas acciones defraudatorias contó con la contribución necesaria de Mancilla, Kerden, Palomeque y Bollero, y ha sido hallado responsable de 5 hechos consumados de fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de autor. El perjuicio que le ocasionó a la sociedad y el beneficio que él obtuvo fue de $68.927, que se pusieron dentro de la propia municipalidad de Comodoro Rivadavia, trabas de las cuales habló el testigo Álvarez de Celi en su momento, quien consideró de que se habían adelantado a la ciudad de Comodoro Rivadavia
Rivadavia, por vía de la provincia de Chubut, los adelantos del Tesoro Nacional por un monto de 60 millones de pesos. Y cuando del Estado Nacional se advierte que estos fondos estaban siendo mal utilizados y que no se estaban justificando sus gastos, se solicitó que se blanqueen aquellos gastos y las trabas estuvieron de la propia municipalidad. No se quiso poner al descubierto los pagos que se estaban realizando y esto motivó, y esto también trascendió un daño mayor a la sociedad de Comodoro, porque desde Nación no se adelantaron más fondos que verdaderamente eran necesarios para poder atender la urgencia que tenía la sociedad de Comodoro Rivadavia. Construcción, ingeniería civil, servicios relacionados con la construcción, titular de Comodoro Maquinaria, empresa a través de la cual cometió un fraude en perjuicio del Estado municipal. Hemos también observado que la actividad empresarial y estos conocimientos, esta habilidad, estas destrezas dentro del ámbito mercantil ha quedado probado a partir de la Constitución el 16 de junio del 2021 de la Sociedad Construction and Preserving Service SRL, junto a la señora Noemí Montoya, siendo él socio gerente, y en el año 2022, el 21 de abril, constituyó la sociedad ECA SRL junto al señor Mario Daniel Plena. Es decir, que estamos ante una persona con amplios conocimientos dentro de la relación mercantil, emprendedor, insisto, y que estas habilidades, estas destrezas, las ha utilizado para cometer un fraude en perjuicio del Estado. Ha comprometido el nombre, la representación de otra empresa para cometer estas conductas fraudulentas, que es la empresa La Sociedad Anónima, y hemos escuchado a los empleados, a Loño, al señor Sáez, hemos escuchado también al señor Arevalos. El único atenuante que concurre respecto de él es la ausencia de antecedentes penales computables. No se visualizó en su declaración una falta de arrepentimiento, sino al contrario, parece responsabilizar de toda esta persecución y de los hechos por los cuales fue declarado responsable al Ministerio Público Fiscal, cuando solamente vinimos a este juicio a buscar la verdad. Cada uno de los acusados, sí voy a solicitar a este tribunal, en función de lo que se ha acreditado en el juicio de la responsabilidad y que ha sido también mencionado en la pieza acusatoria, y aplicando aquello que ha resuelto en su momento el Tribunal de Juicio en el precedente Correa Diego Miguel, la carpeta oficial de 1946, luego confirmado parcialmente por la Cámara en lo penal, y parcialmente digo porque solamente hubo una modificación en los cuantos punitivos, y luego también confirmado por el Superior Tribunal de Justicia la reparación prevista en el artículo 29 del Código Penal argentino. Se ha determinado que el perjuicio total en esta causa para la Municipalidad de Comodoro Rivadavia fue de $408.804. Nuestro digesto represivo en el artículo 29 prevé la reparación de este daño, por lo tanto voy a solicitarle a este tribunal que se declare el monto total del perjuicio y este monto de reparación, este monto de reparación que ha sido debidamente verificado. Respecto a esto, a los fines de el derecho, en cuanto ya hay un pronunciamiento judicial de responsabilidad en contra de los 10 acusados, y por su parte que el monto ha sido también judicialmente determinado. Este artículo 237 de nuestro digesto adjetivo nos remite a las normas de la legislación
civil y comercial de nuestra provincia, siendo de aplicación el capítulo 2, medidas cautelares, a partir del artículo 200. En particular, voy a decir que el Ministerio Público Fiscal, en representación de la sociedad, como titular de la acción penal pública, se encuentra exento de ofrecer una contracautela conforme al artículo 202, inciso primero del Código Civil y Comercial provincial. Atento que no se pueden individualizar bienes que sean susceptibles de embargo para cubrir el monto de $408.804. La medida que resulta ser procedente para asegurar el cobro de estas sumas es la inhibición general de bienes, prevista en el artículo 230. Esto como argumentación adicional, atento ya a tener el derecho de responsabilidad penal. Ahora sí, la pretensión concreta del Ministerio Público Fiscal. Si bien la pieza acusatoria contiene ya unos montos que ha pronosticado de posible aplicación el ex fiscal Iturriós, lo cierto es que esta pretensión punitiva tiene carácter provisorio hasta el día de hoy. Es provisorio ¿por qué? Porque se desconoce cuáles van a ser los resultados del juicio y cuáles pueden llegar a ser los agravantes y atenuantes que concurren en función de que todo depende de la información que se produzca válidamente a través de los órganos de prueba. Estos órganos de prueba ya se han expedido, ya los hemos escuchado y hemos podido tomar dimensión de la gravedad de estos injustos y de las condiciones particulares de cada uno de los acusados. Por lo tanto, y en función a las consideraciones generales que he hecho de la gravedad del injusto y de las condiciones particulares de cada uno de los imputados, voy a solicitarle a este tribunal que se condene a Abel Horacio Boyero a la pena de 6 años de prisión de efectivo cumplimiento, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales, costas y costos del procedimiento, como así también se lo declare solidariamente responsable, conforme al artículo 69 de la Constitución del Chubut, solidariamente responsable del pago de la suma de $408.804 en concepto de reparación, conforme lo prevén los artículos 174, incisos 5, 5, 12, 19, 20, 29 del Código Penal argentino y 69 de la Constitución del Chubut. En orden a los hechos por los cuales fuera declarado responsable el 8 de julio del corriente año. Voy a solicitarle al tribunal, por las consideraciones expuestas, se condene a Rubén Daniel Palomeque a la pena de 6 años de prisión de efectivo cumplimiento, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales, costas y costos de procedimiento, como así también se lo declare solidariamente responsable, conforme al artículo 69 de la Constitución del Chubut, el pago de la reparación por la suma de $408.804, conforme a los artículos 174, inciso 5, 12, 19, 20, 29 del Código Penal argentino y 69 de la Constitución del Chubut. Por las consideraciones generales y particulares que he mencionado respecto a Rubén Darío Sartori, voy a solicitarle a este tribunal que se lo condene a la pena de 4 años y 10 meses de prisión de efectivo cumplimiento, inhabilitación especial perpetua, accesorios legales, costas y costos del procedimiento, como así también se lo declare solidariamente responsable, conforme al artículo 69 de la Constitución del Chubut, del pago de la reparación, del pago en concepto de reparación por la suma de $408.804, conforme a las previsiones de los artículos 174, incisos 5, 12, 19, 20, 29, del Código Penal argentino y 69 de la Constitución del Chubut. Por las consideraciones generales y particulares que he hecho respecto al señor Eduardo Marcelo Pangerlen,
voy a solicitarle a este tribunal que lo condene a la pena de 4 años y 4 meses de prisión de efectivo cumplimiento, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales, costas y costos del procedimiento, como así también se lo declare solidariamente responsable del pago de la suma de 408.804 en concepto de reparación conforme al artículo 174, inciso quinto, 5, 12, 19, 20 y 29 del Código Penal Argentino y 69 de la Constitución del Chubut. Por las consideraciones generales y particulares que he efectuado en esta audiencia, voy a solicitar se condene a Juan Carlos Lara a la pena de 4 años y 10 meses de prisión de efectivo cumplimiento, inhabilitación especial perpetua, accesorios legales, costas y costos del procedimiento, como así también se lo declare solidariamente responsable del pago en concepto de reparación por la suma de $408.804 conforme a las previsiones de los artículos 174, inciso quinto, 5, 12, 19, 20, 29 del Código Penal Argentino y 69 de la Constitución del Chubut. Por las consideraciones generales y particulares de atenuantes y agravantes que he hecho en esta audiencia, voy a solicitar se condene a Joaquín Luciano Mancilla a la pena de 5 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento, inhabilitación especial perpetua, accesorios legales, costas y costos de este procedimiento, como así también se lo declare solidariamente responsable del pago de la suma en concepto de la reparación de $408.804 conforme a las previsiones de los artículos 174, inciso quinto, 5, 12, 19, 20, 29 del Código Penal Argentino y 69 de la Constitución del Chubut. Por la valoración de atenuantes y agravantes que se ha realizado en esta audiencia, voy a solicitar que se condene a Cristian Leandro Pérez a la pena de 5 años de prisión, accesorios legales, costas y costos del proceso, como así también al pago en concepto de reparación en los términos del artículo 29 por la suma de $71.244 de los que son solidariamente responsables los acusados Bollero, Palomeque, Sartori, Mancilla, Van Herden y Lara. Por las consideraciones de atenuantes y agravantes que he formulado en esta audiencia, voy a solicitar en concreto a este tribunal se condene a Roberto Adel Monasterolo a la pena de 5 años y 6 meses de prisión, accesorios legales, costas y costos del proceso, como al pago de la reparación en los términos del artículo 29 por la suma de $116.523 en la que son solidariamente responsables Bollero, Palomeque, Sartori, Mancilla, Van Herden y Lara. Por las consideraciones generales y particulares efectuadas en relación a José Javier Morales, voy a solicitarle a este tribunal lo condene a la pena de 5 años de prisión, accesorios legales, costas y costos del proceso, como al pago de la reparación en los términos del artículo 29 del Código Penal por la suma de $68.927 en los que son solidariamente responsables los acusados Bollero, Palomeque, Sartori, Mancilla, Van Herden y Lara. Por las consideraciones de agravantes generales y particulares de atenuantes todas respecto de Cristian Hernán Lobo Rosa, voy a solicitarle a este tribunal se lo condene a la pena de 5 años y 2 meses de prisión, accesorios legales, costas y costos del proceso, como al pago de la reparación en los términos del artículo 29 del Código Penal por la suma de $125.645 en los que son solidariamente responsables Bollero, Palomeque, Sartori, Mancilla, Van Herden y Lara. Solicita que declare la reparación económica en los términos del artículo 29 por haberse acreditado efectivamente el monto del perjuicio causado y los beneficios ilícitos de los acusados, la suma de $408.804. Solicitarle a este tribunal como medida cautelar en los términos del artículo 237 del Código Procesal Penal y 230 del Código Procesal Civil y Comercial la inhibición general de bienes de los acusados Bollero, Palomeque, Mancilla, Van Herden, Lara, Sartori, Monasterolo, Morales, Lobo Rosa y Cristian Pérez, la que deberá inscribirse, la que deberá ser inmediatamente inscrita a los fines de desnaturalizar el peligro en la demora.
esta apasionante disciplina. Hemos observado reiteradamente que la etapa de la pena, hoy denominada cesura a partir de la reforma del año 2006, ha sido sumamente prescindida de análisis. Esto lo demuestra claramente la escasa literatura que existe en ese sentido. Nosotros cada vez que consultamos las bibliotecas de nuestros estudios, las bibliotecas de tribunales, las bibliotecas de los órganos legislativos, observamos una numerosa cantidad de obras relacionadas con todo aquello que es la dogmática penal, que es el delito, los principios, la materia procesal, todo lo relacionado a la parte especial del derecho penal. Y allá, en un costadito casi olvidado, encontrábamos algunas obritas relacionadas con la ejecución, con la pena y con la imposición de la pena. Probablemente el tribunal ha advertido, si bien no existió ninguna cita por parte del Ministerio Público Fiscal, que sobre los escritorios en este juicio, en este debate, aparecen a nuestro lado en reiterados letrados esa audita de Patricia Schiffer, lineamientos en la determinación de la pena, que pareciera que es como un caballito de batalla en la materia. Luego tenemos otros autores, Garibaldi, López Villa, una exigencia, un plus, que deba ser debatida con suma seriedad, con suma prudencia, porque desemboca en las consecuencias más injustas y probablemente en las consecuencias de mayor trascendencia para la vida de las personas que se les toca juzgar. Cuando alguna persona vinculada a un proceso penal nos viene a consultar a nuestros estudios, a nuestras oficinas, una de las preguntas cruciales es: ¿yo puedo ir preso por esto? Porque justamente esa es la consecuencia más gravosa. Habrá otras, pero la más gravosa es esta. Muy poco le interesa a nuestros asistidos el error de tipo, el error de previsión, la amplitud y el alcance de la accesibilidad interna y externa en la participación, o el dolo eventual y el dolo directo en materia de participación, como han elaborado vuestras excelencias en el decisorio. Lo que sí que les importa es saber si van a ir presos o no van a ir presos. Y justamente sobre saber si van a ir presos o no van a ir presos es lo que menor trascendencia tenía en la actividad procesal de un caso penal. Es por ello que, a modo de ejemplo, y de alguna manera para adelantar o proyectar lo que voy a refutar del Ministerio Público Fiscal, hemos incurrido en los mayores errores que nos podamos imaginar. Y doy un ejemplo. Cuando comenzó el Código de Procedimiento Penal adversarial, una de las primeras sentencias que se dictó en la provincia de Chubut fue un caso de Río Sender, que se juzgó en Sarmiento. La 9. Seguramente una de las dos no. La que adquirió firmeza fue la del 9. ¿Eso es o no es discrecionalidad? Sin ninguna duda, sí. Se aplicó este mismo código, se utilizaron las mismas obras que he mencionado y ya se han llegado a soluciones totalmente distintas. La carpeta, por cita, es la carpeta 21197 del año 2007 del Superior Tribunal. En esa carpeta, el voto de los doctores Panizzi y Fleger hace mención a la obra que todos conocemos, el tomo 1 del Derecho Procesal Penal del doctor Mayer, donde dice esta frase que respalda lo que acabo de sostener, que lo resumo. Esta cuestión
de la censura es la de mayor trascendencia para el diputado y que históricamente ocupaba 2 líneas en una sentencia. Y hoy genera esto, un alegato de 2 horas, un poco más de 2 horas por parte de la Fiscalía, y que yo trataré de ser mucho más breve, pero les voy a pedir que me tengan algún grado de paciencia. Hoy escuchamos en esta sala, en el marco de los artículos 40 y 41, deben ser analizadas con tanta prudencia, con tanta experiencia, con tanto sentido común, con tanta discrecionalidad, que nos va a generar lo mejor de cada uno de nosotros para que vuestras excelencias traten de llegar a una solución justa. Y siempre dentro de algún grado de contradicción, que es, estuvimos reunidos en esta sala numerosos días, por no decir más de un mes, diciendo que nuestro cliente es inocente y hoy estamos reconociendo que nuestro cliente es culpable. Pero estas son las normas procesales que nos rigen, así están dispuestas y así son aceptadas. En respuesta al primer argumento del Ministerio Público Fiscal, considero que ya ingresamos en una equivocación. En el primero, como comenzó el alegato del Ministerio Público Fiscal. ¿Y cuál es? Nos habla de una conjunción de teorías de la pena. Nos habla de una teoría de prevención general positiva mezclada con una teoría de prevención especial positiva. Bueno, yo debo decir que sobre esto ya no hay discusión. Esto no es posible. La única teoría por imperio constitucional susceptible de aplicación es la teoría especial positiva. Es la teoría resocializadora. Por lo tanto, desde cero, de cuajo, solicito que eso sea desconocido, sea desterrado en los argumentos del Ministerio Público. ¿Qué es la prevención general positiva? ¿Qué es la resocialización? Y lo voy a resumir con 2 doctrinarios, Ferrajoli y Patricia Ziffer. Nosotros tenemos que lograr el máximo bienestar posible de los no desviados. Esto significa que la sociedad tiene que estar lo mejor que pueda estar, pero siempre tratando de causar el mínimo malestar posible a los desviados, a Monasterol, a través de la resocialización. Luis de Ferrajoli, teoría del garantismo penal, editorial Trota, página 332. En igual sentido lo dice Patricia Ziffer: cuando no sea posible conseguir que la pena resocialice, por lo menos se debe evitar que desocialice, y esto impone rechazar toda pena que por definición no sea conciliable con esta idea. Que se debe partir siempre del mínimo y a partir de ese mínimo ir considerando atenuantes y agravantes. Hay otra que dice totalmente lo contrario: nos vamos al máximo. Y una intermedia que dice no, vamos a la semisuma. Es decir, en vez de comenzar de 2 o en vez de comenzar de 6, deberíamos comenzar de 4. Ahí, atenuantes y agravantes. El Ministerio Público Fiscal nada nos dijo de eso. Nada nos dijo. Yo debo inferir que respetuoso de la Constitución y de los criterios jurisdiccionales va a ingresar o debió ingresar como punto de partida desde el mínimo. ¿Por qué desde el mínimo? Bueno, esto abrí paréntesis porque esta conclusión es mía, no lo dice el voto del doctor Montenovo. Es decir, el principio PROOM y la realidad de nuestro sistema carcelario, que en todos los hechos genera tendencia a la criminalización secundaria, sugiere partir del análisis desde la cercanía de los mínimos establecidos. Entonces, no existe duda, no hay discusión que tenemos que comenzar del mínimo. Lo que sí también tenemos que saber es cuál es el máximo.
porque el máximo no es el máximo que contempla el tipo penal. El máximo es la pretensión del órgano acusador. Esto, de alguna manera, lo dijo Amodio en la Corte en Amodio. Nuestro ordenamiento procesal, desde su puesta en vigencia, ya lo tenemos bastante, venimos cambiando códigos cada 6 meses, porque nos los vienen reformando bastante seguido, pero desde su inicio, ley 54/78, creo que era 1599, allá por el octubre del 2006, dice en el artículo 322, ampliación de la acusación. Durante el debate, el acusador podrá ampliar la acusación por inclusión de un nuevo hecho o circunstancia que modifique el significado jurídico, y acá viene la parte que me interesa, o la pena. Es decir, lo que sostiene el Ministerio Público Fiscal en esta audiencia no tiene asidero legal. El Ministerio Público Fiscal dijo que durante el transcurso del debate y la producción de la prueba observó circunstancias que lo motivaron a modificar la pretensión punitiva. Pues bien, si eso hubiera ocurrido, tendría que haber dicho: señor presidente del tribunal, yo estoy observando que acá hay cuestiones que modifican la plataforma punitiva y es por ello que quiero una ampliación. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. ¿Lo puede hacer? No, no lo puede hacer. Y no lo puede hacer sencillamente porque luego también el artículo 332, al momento de que el tribunal dicte sentencia, al tribunal le autoriza a modificar la calificación jurídica y a modificar la pena, aún más allá de la pretensión inicial del Ministerio Público Fiscal, pero siempre que haya existido esta ampliación. Ese viejo principio del iura no discuria y de toda la congruencia, eso funciona, pero todo el juicio y la sentencia se tiene que centrar en el tope del artículo 291 y luego habilitado por el artículo 295 y 298 cuando se dictó el auto de juicio. Es decir, hoy no podemos apartarnos de ese máximo. También lo dijo el doctor Rolón en el mismo caso y en el mismo fallo. Y fíjense ustedes que cuando en el requerimiento fiscal, en la acusación fiscal, el doctor Iturriós, en el punto 9, habla de la pretensión punitiva, dice que no deberá superar, y en el caso de Monasterolo, habla de los 4 años de prisión. Es decir, hoy, la pretensión del Ministerio Público Fiscal en relación a Monasterolo de 5 años y 6 meses es improcedente. No lo puede hacer. No habilita al tribunal a apartarse del monto máximo ya pedido. Que hoy deberé discutir la pena justa respecto del señor Monasterolo con un mínimo de 2 años y un máximo de 4 años. Y bajo estos parámetros punitivos, arribar a cuál sería la sanción que corresponde. Acá también quiero hacer otra aclaración. Naturaleza de la acción, extensión del daño. Acá voy a realizar una apreciación sumamente objetiva, con mayor objetividad que la que le corresponde por imperio legal al Ministerio Público Fiscal. Si al momento de la acusación, en los términos del artículo 291, el Ministerio Público Fiscal solicitó 4 años para el señor Monasterolo por el daño causado en relación al perjuicio ocasionado por el monto, hoy debería solicitar menos. ¿Por qué? Porque el señor Monasterolo fue desvinculado en el hecho 8 de una diferencia de 194.000 pesos que contenía la acusación. En el hecho 10, absuelto en todo aquello relacionado con la batea 105 que generó
un perjuicio de 18.900 pesos. Y en el hecho 11, absuelto del carretón 013 que generó un perjuicio de 5.020. Los parámetros que tenemos, los que nos da el código. ¿Y en función de qué? De delitos contra la administración pública. Y los delitos contra la administración pública tienen un catálogo diferente que el resto de los delitos. Sí los tienen. ¿Y por qué tienen un catálogo diferente? Justamente por esta cuestión constitucional. Porque hay que cuidar la administración pública. Hay que cuidar las cuestiones relacionadas con la corrupción. Y si bien este delito no está contemplado dentro del catálogo de delitos contra la administración pública, sí es un agravante de la defraudación y de la estafa en aquella clase de delitos.